Hola, futuro millonario. Bienvenido a este nuevo vídeo. Durante 4 años consecutivos, el hombre más rico del mundo no fue un genio de la computación de Seattle ni un inversor de Omaha. Fue un ingeniero civil de la Ciudad de México. Carlos Slim Helú no inventó el iPhone, no creó un sistema operativo, no construyó cohetes. Su superpoder es mucho más antiguo y a menudo más rentable: el control de la infraestructura. Mientras otros buscan el próximo gran invento, Slim busca algo muy diferente: empresas aburridas, gordas, ineficientes y en crisis. Empresas que nadie quiere. Él las compra, las destripa, las hace eficientes y luego te cobra cada vez que haces una llamada, cada vez que fumas un cigarro o cada vez que entras a una cafetería. Hoy vamos a analizar las 5 jugadas maestras de Carlos Slim. Veremos cómo convirtió una crisis nacional en una venta de garaje privada, cómo usó el vicio del tabaco para financiar el futuro digital y cómo rescató al periódico más famoso del mundo cobrando un interés de tiburón. Y escúchame bien, no te vayas antes del final, porque el puesto número 1 es lo que separa a los millonarios de los dueños del mundo. Vamos a revelar el contrato secreto y la letra pequeña que le permitió adueñarse de la infraestructura de toda una nación, borrando a su competencia del mapa de un solo plumazo. Carlos Slim no cree en los ordenadores para gestionar sus negocios, cree en el papel. Su educación financiera comenzó a los 8 años. Su padre, un inmigrante libanés, le dio una libreta y le obligó a anotar cada peso que ganaba y cada peso que gastaba. Cada semana revisaban juntos la libreta. Allí aprendió la diferencia entre gasto e inversión, antes de saber dividir. Aprendió que el dinero no se gasta, se administra. Esta obsesión por la eficiencia y la austeridad es el ADN de su imperio, Grupo Carso. En sus oficinas no hay lujos, hay ingenieros calculando costes. Slim no es un visionario tech, es un matemático de la eficiencia. Suceso número 5. La crisis de 1982. Imagina correr hacia un edificio en llamas cuando todos los demás están huyendo. Eso es exactamente lo que definió este suceso. En 1982, la economía de México colapsó. El precio del petróleo cayó, la deuda externa explotó y el gobierno nacionalizó los bancos. El pánico fue total. Los inversores extranjeros y la élite mexicana sacaron su dinero del país lo más rápido posible. Vendían sus empresas por centavos. Todos vendían, menos uno. El suceso número 5 es la campaña de compras de Slim durante el apocalipsis financiero. Mientras el país ardía, Slim aplicó la máxima de Rothschild: compra cuando haya sangre en las calles. Tenía liquidez y salió de compras. Adquirió empresas masivas a precios de quiebra. Seguros de México, hoy Inbursa. Reynolds Aluminio. Sanborns, la cadena de cafeterías y tiendas. Pagó precios que representaban el 5 o 10% del valor real de los activos. Sabía que la crisis era temporal, pero los activos, edificios, clientes, maquinaria, eran reales. Esta jugada multiplicó su fortuna por 50 cuando la economía se recuperó. Suceso número 4. Cigatam. ¿Cómo se financia un imperio de miles de millones sin arruinarse pagando intereses al banco? La respuesta estaba escondida en el humo. Entre esas compras hubo una que pasó desapercibida, pero fue el motor de todo lo demás. Cigatam. Era la tabacalera que fabricaba Marlboro en México. El tabaco es un negocio fascinante desde el punto de vista financiero. Tiene bajos costes de capital, clientes adictos y genera una cantidad masiva de efectivo diario. El suceso número 4 fue el uso del float de Cigatam. Slim no compró Cigatam porque le gustara fumar, la compró por el flujo de caja libre. Usó el dinero constante y sonante que generaba la venta de cigarros para financiar las adquisiciones de empresas más grandes y arriesgadas sin tener que pedir tantos préstamos a los bancos. Cigatam fue para Slim lo que las aseguradoras fueron para Warren Buffett: una fuente inagotable de capital propio para disparar a objetivos más grandes. Suceso número 3. El rescate del New York Times. Lo que la prensa llamó un acto de fe, los libros de contabilidad lo llamaron el atraco perfecto.
Damos un salto a 2009, otra crisis global. El New York Times, la dama Chris del periodismo, se estaba ahogando en deudas y la crisis publicitaria. Wall Street los daba por muertos. Carlos Slim entró en escena. No como un magnate de medios que quería influir en las noticias, sino como un tiburón financiero. El suceso número 3 fue el préstamo de $250 millones al Times. ¿Por qué era un negocio redondo? Slim entendió la jerarquía de la quiebra. Slim no compró acciones, compró deuda senior. En caso de quiebra, los accionistas pierden todo, pero los acreedores senior son los primeros en la fila para quedarse con los activos de la empresa. Si el New York Times quebraba, Carlos Slim tenía garantías legales para quedarse con sus imprentas, sus edificios y potencialmente la marca más prestigiosa del periodismo mundial por una fracción de su valor. Su riesgo estaba cubierto por activos reales. Pero el Times no quebró. Y aquí está la genialidad. Además del interés del 14%, Slim exigió warrants, opciones de compra. Estos warrants le daban derecho a comprar acciones en el futuro a un precio bajo fijado en 2009. Años después, cuando la acción del Times se recuperó y subió a $15, Slim ejecutó sus opciones. Compró barato, vendió caro y ganó cientos de millones extra. Fue una jugada de suelo protegido, techo infinito. Esto genera una pregunta incómoda. En México, mucha gente critica a Slim. Dicen que su riqueza se debe a que cobra tarifas altas en un país con salarios bajos, gracias a su poder de monopolio. Otros dicen que es el único empresario capaz de gestionar infraestructuras complejas de manera eficiente, invirtiendo donde el gobierno falla. ¿Es Carlos Slim un genio de la eficiencia o el beneficiario definitivo del capitalismo de amigos? Es una línea muy fina. Déjame tu opinión en los comentarios. Suceso número 2. La revolución del prepago. El gran error de Wall Street fue ignorar a los pobres. El gran acierto de Slim fue encontrar la manera de cobrarles por adelantado. Cuando Slim entró en la telefonía móvil con Telcel, tenía un problema. Su competidor, Iusacell, se centraba en los empresarios ricos que podían pagar contratos mensuales y pasar un análisis de crédito. Eso dejaba fuera al 90% de la población mexicana que no tenía cuenta bancaria ni historial crediticio. Slim hizo lo que mejor sabe hacer: economía de escala. El suceso número 2 fue el lanzamiento del sistema de prepago, el Amigo Kit. Slim se dio cuenta de que en los mercados emergentes el volumen vence al margen. Al vender tarjetas de prepago, eliminó el riesgo de crédito. Cobraba por adelantado. Esto democratizó el móvil. De repente, el albañil, el estudiante y la ama de casa eran clientes. Telcel pasó de ser el segundo operador a tener el 70% del mercado. Demostró que hay una fortuna inmensa en la base de la pirámide económica si sabes cómo cobrarles. Suceso número 1. La privatización de Telmex. Si crees que para comprar una empresa necesitas tu dinero propio, prepárate, porque esta es la lección definitiva de apalancamiento. Fue la adquisición de Telmex en 1990. Pero no fue una simple compra, fue un leverage buyout, una compra apalancada e implícita. Slim y sus socios pagaron 1.760 millones, pero la clave estaba en el flujo de caja libre. Telmex ya cobraba facturas a millones de mexicanos. Slim usó ese mismo dinero que entraba en la caja registradora de Telmex para pagar los préstamos que había pedido para comprarla. Básicamente, Telmex se pagó a sí misma. Pero el verdadero regalo del gobierno fue el título de concesión. El gobierno le otorgó 7 años de exclusividad en larga distancia, un monopolio legal. ¿Para qué? Supuestamente para que Slim tuviera seguridad para invertir en la mejora de la red. Slim usó esos 7 años para construir una fortaleza. Mientras estaba protegido de la competencia extranjera, subió las tarifas, redujo costes operativos y acumuló una montaña de efectivo. Usó ese efectivo para crear Telcel y expandirse. Cuando los 7 años terminaron y la competencia pudo entrar, ya era demasiado tarde. Slim ya tenía la infraestructura, los clientes y el capital. Había usado un monopolio temporal para construir un imperio eterno. Conclusión. El dueño de la tubería. Carlos Slim no es un inventor, es un ingeniero de valor. Vimos cómo aprovechó el pánico, cómo usó vacas lecheras, cómo entendió el mercado masivo, cómo ganó con la deuda ajena y sobre todo cómo aseguró un monopolio legal.
Su historia nos enseña que en los negocios a veces es más rentable ser el dueño de la tubería por la que pasa el agua que ser quien inventa el agua. Carlos Slim construyó un imperio basado en activos tangibles, redes y control de costes. Pero hay otro hombre que construyó un imperio global basándose en algo completamente intangible: una marca, un logotipo y el espíritu humano. Un hombre que no vendía zapatos, sino que vendía la idea de correr. Hablamos de Phil Knight, el fundador de Nike. Haz clic aquí para ver cómo transformó una empresa que importaba zapatillas japonesas desde el maletero de un coche en el icono cultural más grande del deporte mundial, utilizando el marketing como arma financiera. Hasta la próxima. Sigue construyendo.